Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Cafeteando Derecho. Hoy en martes bonito, martes soleado, bien a gusto. No sé si ya fueron por su cafecito de mediodía para que nos dé más pila, porque este día apenas empieza. Bueno, para muchos empezó muy temprano, pero hay otros que apenas así como que ocupamos el segundo café de la mañana. Y pues aquí venimos a platicar hoy, como ven, de un tema creo que novedoso para muchos. Se llama pensión compensatoria. ¿Qué es una pensión compensatoria? Pues resulta que también hay una pensión compensatoria para aquellas mujeres en su mayoría, pues que se van a divorciar o se divorciaron y pues nunca trabajaron, fueron amas de casa, se dedicaron al hogar y pues ¿qué onda? ¿Ahora qué sigue para ellas, no? Entonces a lo mejor es una ayuda por un tiempo, por mucho tiempo, no sé, hay muchas dudas, pero está muy interesante el tema. Pero para eso, pues ya saben, siempre hay que traer al experto que nos pueda platicar sobre el tema. Y esta vez así fue. Tenemos a nuestra gran amiga, la licenciada Estefanía Campos García, quien nos acompaña para que nos enseñe sobre la pensión compensatoria. ¿Cómo estás? Muy bien, Sara. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañas hoy. Muchísimas gracias a ti. Ya tenemos ahí ese pendiente de venir a platicar con nosotros. Sí, muchísimas gracias y pues un saludo a toda tu audiencia. El tema de la pensión compensatoria es un tema... Sí, para algunas personas pudiera ser novedoso, sin embargo, ya la Corte ya lo resolvió hace algunos años. Es un tema muy, muy especial y quiero empezar con una definición básica para que podamos adentrarnos un poquito en lo que conlleva la pensión compensatoria. Sí. Como su propia palabra lo dice, es una compensación o una reparación para aquella persona que durante su matrimonio se dedicó preponderantemente, y esa es la palabra que usa la Corte, que puede ser totalmente o puede ser en su mayoría o puede ser incluso haber laborado una doble jornada, que ahorita lo vamos a explicar, que se dedicó en esta medida a las labores del hogar, a cuidar a los hijos, a cuidar, puede ser también algún familiar que haya sufrido de alguna enfermedad, que pueden ser los abuelos. Pero, en fin, el punto es que se adentró en estas labores principalmente y no desarrolló una vida profesional, una vida laboral, y también por este motivo no adquirió un patrimonio propio. Sí. Oye, Estefanía, por ejemplo, ¿el tema de pensión compensatoria es exclusivo de la gente que se divorcia? Así es, la pensión compensatoria para... Ese concepto es para personas que se van a divorciar o se divorciaron. Así es, se solicita al momento de divorciarse, o puede ser también, pues, o sea, no importa que ya se hayan divorciado, si no se ha cumplido con esta pensión. Okay. Entonces, sí tiene que darse al momento de un divorcio, no al momento, no en ese preciso momento, puede ser después, si no se ha cumplido, pero sí tiene que haber ese requisito previo. ¿Y por qué dices que es un tema que la Corte resolvió? ¿No estaba en las leyes o cómo? ¿Qué había? Aquí en Baja California no está contemplado tal cual o no está regulado tal cual la pensión compensatoria en nuestro Código Civil. Si bien es cierto que existe un artículo que lo contempla desde más o menos el 2007, que es como una reforma que hicieron. Sí, es el artículo 279 bis, que se reformó, si mal no recuerdo, como en el 2007, que contempla una indemnización para todas aquellas, y la figura es la misma, que hayan estado casados por separación de bienes, que se hayan dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y que no hayan adquirido bienes propios. Entonces, sí lo contempla de alguna forma nuestra legislación, pero claro que la Suprema Corte lo ha reforzado con muchísimos criterios y hay ya mucha información y jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte al respecto. O sea, que esta protección realmente la llevó a cabo la Corte. Así es. Ampliando los derechos de estas personas, de las personas que han tenido esta situación. Así es. Órale, qué padre. Ya hay muchos criterios que ha superado la Corte en ese aspecto, sobre todo cuáles son los criterios que más o menos debe tomar un juez para resolverlos, cuáles son los elementos de su procedencia, es decir, qué necesitamos nosotros para poder solicitarla o en determinado momento poder obtenerla.
en qué es la doble jornada, que también ahorita lo vamos a explicar. Ay, qué padre. Es que este punto lo quería resaltar, o quiero resaltarlo, porque es un claro ejemplo de por cómo funciona la Corte. La Suprema Corte, de la que fuimos a votar el mes pasado, que decíamos, ¿y a mí qué? La Corte. ¿Y nosotros para qué queremos la Corte? ¿Y a quién le afecta la Corte? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo a veces las leyes no dicen todo lo que tienen que decir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la gente va a los tribunales y llega un momento en que hay tanta gente que va al tribunal y llegan los asuntos a la Suprema Corte y la Corte tiene que, pues, hacer lo que los legisladores no terminaron de hacer, como es legislar sobre el tema, en este caso, de la pensión compensatoria. Y entonces la Corte dice, bueno, vamos a explicar lo que significa, lo que debe de ser una pensión compensatoria y los elementos que debe de tener. Así es. Entonces, es una función muy interesante de la Corte que nos puede beneficiar a muchos indirectamente. No ocupas tener ningún asunto todavía, porque no sabes si a lo mejor ahorita lo que estás resolviendo pues te va a ayudar dentro de 10 años, que los legisladores siguen sin explicarlo bien en el código, es donde debería de venir. Pero entonces ustedes, los abogados civilistas, más que el código, utilizan esas jurisprudencias de la Corte sobre pensiones. Así es, sobre todo para estos temas. Si bien hay un artículo en el cual también nos basamos que lo aplica de alguna forma en el Código Civil, sin embargo ya hay muchísimos criterios y estos criterios también los deben de utilizar aquí los jueces familiares, en donde se amplía a detalle toda esta información y todos estos criterios que emite la Corte en ese sentido, que es cuando de alguna manera en algún código no está explicado a detalle o queda alguna duda y este asunto llega a la Suprema Corte, bueno, pues la Corte analiza todo el expediente, lo revisa a detalle, lo desmenuza y al final emite un criterio en relación a un tema en específico. Protegiendo los derechos de alguien que estén vulnerando ahí, pues, sus derechos del más o del menos protegido, ¿no? Así es. Y bueno, y entonces, ¿a quién le puede aplicar? ¿Cómo son los requisitos para una pensión compensatoria? Ok, aquí una parte bien importante es que la pensión no se da exclusivamente para un género. Es decir, no es exclusiva para mujeres y si bien el mayor número de casos se da para mujeres, sociedad, no excluye a los hombres de esta situación, que a final de cuentas también por la evolución de nuestra sociedad, también ya hay muchos hombres que se dedican a las labores del hogar y en determinado momento la mujer es la que sale a trabajar, va a generar dinero para la familia. No es, el hombre le dará a la mujer, no es así. No es así, es incluso la palabra que menciona es a la persona. Entonces, la persona. Puede ser hombre o puede ser mujer. O pueden ser del mismo sexo, en los matrimonios igualitarios también, ¿no? Aquí lo que se busca es proteger el trabajo que realiza la persona que se dedica a las labores del hogar y a cuidar a los hijos, porque este trabajo no puede ser invisibilizado. No. Este trabajo, y a final de cuentas, no, tu audiencia no me va a dejar mentir, es mucho el trabajo que se realiza. Sí. Las personas que se dedican al hogar y a cuidar a los hijos, desde las 5:30, 6 de la mañana, o sea, ¿cuántas actividades no conlleva atender un hogar y atender a los hijos? Es 24/7. Así es. No hay días de descanso y todos lo saben. No se acaba. Incluso, déjame platicarte, en muchas ocasiones cuando atiendo a personas en ese tipo de asuntos, ¿qué es lo que dicen? No, pues es que yo no descansaba nunca. O sea, mi trabajo era desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y yo no paraba, ¿no? Entre hacer 3 comidas al día, llevar a los niños a la escuela, regresar, revisar mochilas, hacer tareas, o sea, todo lo que involucra. Y decía, bueno, y es que mi pareja se iba a trabajar de 8 a 4 o 5 y prácticamente no acababan sus labores. Y la se iba al gimnasio en la tarde. Iba a comer con sus amigos, dice, eran actividades que yo, por todas las cosas que tenía que hacer, a lo mejor no me podía permitir. No, claro. Ahora sí que con el tiempo, a lo mejor hace 30, 40 años, no se veía como una labor, ¿no? El ser ama de casa, no se veía como una labor cuidar a los niños, educarlos, llevarlos al colegio. Pero hoy obviamente ya sabemos que son jornadas extenuantes, sin horario, que no se pueden invisibilizar y pues con estos temas que se han estado tratando y difundiendo, pues llegan estas situaciones de enseñar, de que todos entendamos esa parte, ¿no? Así es. ¿Cuál es la frase que se utilizaba? No, es que ella no hace nada. Sí, o él no hace nada, ¿no? Y se dedica al trabajo del hogar, cuando realmente no éramos conscientes de que todo ese trabajo del hogar, pues a final de cuentas no deja de ser trabajo. Claro, y aunque mucha gente pueda alegar, ya saben, pues tiene quien le ayude. No, claro, pues es que sí tienes quien le ayude, pero de todas maneras,
Es como, si tienes quien te ayude, es como ser un gerente dentro de tu casa de que todo funcione, ¿no? Así es, incluso esta parte también muy importante, también se contempla dentro de las labores, que no tiene que ser de forma exclusiva. Ajá. O sea, no tiene que haber eliminado cualquier otra actividad para dedicarse al hogar. Tiene que ser en forma preponderante o en su caso ser la persona que se encargaba de cuidar o administrar las labores del hogar. Estos supuestos también encontramos mucho. O sea, puedes tener las dos, o sea, puedes haber sido exclusiva, encargarte exclusivamente del hogar y aparte tener un pequeño trabajo o un trabajo. Sí, incluso por eso. Pues todas. De hecho, me voy a adelantar un poquito a lo que es la doble jornada que ya se contempla. A ver, platícanos. Yo siempre he dicho que trabajamos 2 jornadas, ¿eh? Así es que es precisamente eso. O sea, ya lo dijo la Corte, que es verdad. Así es, ya lo dijo la Corte. Ya lo nos reconoció, qué bueno. O sea, ¿cuántas personas hay que no trabajan su horario laboral normal y además llegan a sus casas y pues hay que hacer todas las labores ahora que involucra en la casa, pero pues en el tiempo que les teníamos que descansar, ¿no? Exacto. Entonces, a eso se le conoce como una doble jornada. Y la persona que realice una doble jornada dentro del matrimonio también tiene derecho a una pensión compensatoria. Levante las manos todos los que hacemos doble jornada. Yo creo que somos muchísimas, hombres y mujeres, pero a final de cuentas es una figura que se da, ¿no? O sea, alguien tiene que encargarse de las labores del hogar. Del mandado, los servicios, los niños, todo, pues. Así es. Y no importa que tenga ayuda, o sea, no importa que tenga a una persona que en determinado momento le ayude con las labores del hogar. El punto es la persona que se responsabiliza, la que está al pendiente, la que ve que no falte la leche, la que ve que no falte esto, que digo, a final de cuentas deja de ser otra labor aparte de las labores normales. Oye, uno tiene su Excel de pago de servicios. Lleva ahí su contabilidad. Así es. Entonces, esta parte también es muy importante. Quiero dar algunos aspectos importantes sobre la pensión. Una de ellas es que no es una sanción, no es un castigo, no debemos de verlo de esta forma, no estamos castigando a la persona que en su momento tiene que pagar la pensión, es una reparación, es una compensación. Tampoco vulnera los derechos de la propiedad de la persona que en su momento tiene que pagar esta reparación, aun cuando sea casado por separación de bienes. Híjole, qué complicado que lo entiendan así, ¿eh? Y ya es un criterio también emitido por la Corte que no se debe de considerar de esta forma, o sea, no se está vulnerando la propiedad de esta persona, simplemente es una reparación para la otra persona que dentro del matrimonio se dedicó a todas estas labores, porque ¿qué pasa también y qué es lo que se dice? Bueno, sobre todo en asesorías, ¿no? Me casé, terminamos la escuela, él se dedicó a trabajar, obtuvo su maestría, obtuvo su especialidad, yo siempre lo apoyé, yo siempre estuve ahí. Un chorro de historias, bueno, así es la historia de la mitad de México, yo creo. Así es, entonces estos supuestos o estas historias son reales, entonces claro que también se tiene que validar todo ese esfuerzo. Claro, y más porque está el tema, bueno, me llamó la atención que esto pasa sobre todo cuando se casan por régimen de separación de bienes, dijiste. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Wow. Bueno, cuando existen 2 regímenes matrimoniales, que es sociedad conyugal y separación de bienes. En una sociedad conyugal automáticamente ya tenemos un patrimonio es en conjunto del todo matrimonio. Lo que hagamos se va llenando a la misma ollita, ¿no? Así es. A partir del matrimonio, todo lo que se obtenga, pues es para los dos. Sí. Entonces, en esa parte ya está regulado y ya está garantizado, por así decirlo, este porcentaje que les corresponde a las 2 partes por el esfuerzo que se realiza durante el matrimonio. Pero, ¿qué pasa con la separación de bienes? Anteriormente no se usaba tanto esta figura al casarse. Últimamente he visto que se utiliza mucho más. ¿Qué significa? Bueno, tú tus bienes y yo mis bienes. Nos casamos, pero a final de cuentas cada quien tiene su propio desarrollo patrimonial, por así decirlo. Cada quien adquiere sus bienes. Sí, antes era como impensable casarte por bienes separados, ¿no? Era como algo, ay no, ¿qué es esto? No te cases. Sí, si te vas a casar así, no te cases, te decían, ¿no? Sí. Pero claro, yo también he visto que ha avanzado mucho, pero también cuáles son los pros y cuáles son los contras, ¿no? De esta situación. Así es. Digo, a final de cuentas, por el desarrollo social que hemos vivido, en donde también ya cada vez vemos menos el supuesto en que exclusivamente la mujer se dedica a trabajos del hogar y exclusivamente el hombre genera dinero para la familia,
pues también hemos visto mucho este tipo de figura al casarse, que no es malo, también tiene sus bondades, pero sin embargo, cuando una de las partes se dedica mayormente al hogar y no genera un patrimonio, pues aquí es cuando viene un problema y viene de cierta forma alguna injusticia, ¿no? Que lo podemos considerar de esta forma. Por eso es que se ha hecho todo este trabajo, por eso es que se ha regulado y a final de cuentas la intención o la misión es hacer el derecho familiar un poco más justo. Claro. Porque, ¿qué pasaba antes? Pues bueno, no se tenían contemplados todos estos criterios y a final de cuentas la separación de bienes nos marca que lo que tú adquieras es tuyo y lo que yo adquiero es mío. Entonces, y mucho, ¿sabes? Porque cuando antes, digo, no, hace mucho, también decían, ¿no? No nos tocó a nosotros, pero las propiedades no podían estar a nombre de una mujer. No era lo normal. Los créditos no eran para una mujer. Así es. O sea, un crédito hipotecario no era para una mujer porque no trabajaba. Entonces, era siempre acompañada de él, ¿no? Así es. Entonces, que el negocio, ¿cómo va a estar a nombre de una mujer? Eran muy pocas las personas que tenían ese acceso. Pero en el común denominador no había, tú eras atrás. Y entonces imagínate, si todavía te casabas por bienes separados, pues ¿cómo? Así es. De hecho, con eso que comentas, incluso la creencia no solamente era esa forma de pensar no solamente era exclusiva de los hombres, ¿no? El que los bienes tienen que estar a nombre de los hombres. Las mujeres también. Era cultural, así es. Las mujeres también pensaban que los bienes tenían que estar a nombre siempre del esposo. Sí. Entonces, digo, ya hemos evolucionado bastante, ya se ha erradicado un poquito esa forma de pensar, o bastante, pero sí, a final de cuentas, esa es la situación, ¿no? Te lo digo porque hasta yo, que pues yo soy medio joven todavía, me acuerdo cuando saqué un crédito hipotecario también en sociedad de separación de bienes, pues yo quería estar al principio del crédito, como la titular. No me dejó la señorita del banco. No quería. No, el señor va primero y yo... ¿Cómo? Si yo no lo quiero poner. ¿Y si dices? Podemos estar los dos, pero ¿me puedes poner primero a mí para yo salir? Es que ya lo pusimos. Y yo, sí, pero ¿los puedes cambiar? No, es que él, o sea, es que normalmente ponemos a los señores aquí. Bueno, pero ¿lo podemos cambiar? No me dejó. De hecho, pasa... O sea, yo me sentí indignada. Claro que le dije, bueno, entonces le vas a poner el nombre del fulanito, diagonal, y mi nombre. Nada de que no aparezco. Ok. Porque si no, ¿de qué se trata? ¿Puras obligaciones y tus derechos? Así es. De hecho, me voy a salir poquitito del tema. Lo mismo ha sucedido también con las actas de nacimiento, ¿no? Que de alguna manera se contempla o se contemplaba, porque ya se está empezando a superar un poco ese criterio, que automáticamente el primer apellido que debía de estar en el acta del hijo era el del papá. Entonces, ya de alguna manera ya hay ciertas parejas que han invertido. Deciden que no. Sí, creo que hay unos requisitos en ese sentido, de que si se pone primero el apellido de la mamá, bueno, todos los hijos deben de tener el mismo orden de apellidos. Pero a veces la ley no lo prevé, es más bien nuestra forma de ver la vida, nuestra manera nuestra sociedad, que no lo vemos como que, bueno, y si lo cambiamos, ¿qué pasa? No, es que así nunca se hace. Así es, sí, viene de una cuestión cultural, no tanto porque exista una explicación. Exacto, y todo. Eso. Es que siempre lo hemos hecho así, ok, pero lo que, no, y yo siempre les digo, ¿dónde viene? No, es que siempre se hace así, ok, y si lo hacemos al revés, ¿va a pasar algo? Es que le tengo que preguntar, o sea, no, a veces es nada más nuestra forma de ver la vida. Y pues ahora tenemos que ser, ya saben, más incluyentes. Lo bueno es que ya vienen las nuevas generaciones que ya alcanzan a ver la igualdad como algo normal, natural. Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Si se les ocurren otros ejemplos, pues aquí mándenos un mensajito aquí sobre qué onda con la pensión compensatoria, en dónde la han visto, les suena, les hace familiar o a quién se la podemos compartir para que conozcan ese tema. Regresamos aquí en Cafeteando Derecho. Y aquí estamos ya de regreso en Cafeteando Derecho, platicando de la pensión compensatoria. Si tú te casaste por bienes separados, te dedicaste al hogar y no tuviste bienes o no tienes bienes, creo que y te vas a divorciar, claro, pues creo que puedes considerar el tema de la pensión compensatoria. Infórmate, no sientas que te tienes que quedar en un matrimonio donde no hay nada que hacer, pero que te da miedo porque no tienes... No tienes bienes, no tienes una actividad laboral, profesional, estás desactualizada.
hay un camino y aquí la licenciada Estefanía Campos García nos lo está platicando. Es algo, digamos, medio novedoso, porque es del 2009, ya pasó rato, pero es algo que creo que no está muy platicado Muy entre la difundida gente, la no se difunde. información. Y hay muchísimas personas que años se han dedicado al hogar y ya son tan infelices, pero pues no tienen, no ven, no sienten que exista una opción para ellas. Así es. Que en la mayoría son mujeres. Entonces, pues aquí a lo mejor la licenciada nos puede platicar para que no pienses que no hay nada. A lo mejor no lo decides hacer, pero siempre hay una salida para una situación complicada en los divorcios, ¿no? Así es, y precisamente platicábamos de este tema de lo que es justo. Uh-huh. A final de cuentas, no es que se le otorgue a una parte, ya sea hombre o mujer, al finalizar el matrimonio, nada más porque sí, ¿no? Es precisamente para valorar todo este trabajo que se ha dado durante el matrimonio, que al final es muchísimo. Claro. Y ahora, que no se generó nada en favor de esta persona, ¿no? O sea, eso es el tema, yo creo que de la pensión compensatoria. Estabas en un matrimonio, se generó dinero, trabajo, esfuerzo, una persona lo hacía, la otra hacía todo para que esa persona no se estresara por su casa, y lo que se generó pues no se compartió con la persona que se quedó en el hogar. O sea, ahí es donde está lo asimétrico de la situación económica, ¿no? Entonces, pues bueno, en esas situaciones cuando a lo mejor sí puedes hacer algo, ¿no? Sí, ¿qué pasa también? Pues que en muchas ocasiones quien tenía el ingreso económico y podía adquirir en determinado momento ciertos créditos, como para pagar una hipoteca, como para pagar un vehículo, claro, pues es la persona que laboró. Entonces, sí, y tú pues, no tienes, y la otra persona no tiene ni ¿cómo se dice? Ingresos, ni historial crediticio, porque pues si no generaba, así es. era la tarjeta, ¿cómo se llama? La segunda tarjeta, sí, pues. Sí. Pero, o sea, no. Este era como uno de los principales motivos, ¿no? También por el que solamente a la persona que laboraba se ponían los bienes a su nombre. Pero también quiero platicar un poquito de cuáles son los criterios que un juez va a tomar en cuenta para poder otorgar esta pensión. Okay. No, ningún caso es igual, ningún asunto va a ser exactamente lo mismo, no hay un tabulador. No son machotes Así las es. sentencias ni los asuntos, ¿no? Así es, y no hay un tabulador en el que el juez se base en de que si tienen tantos años, esto es esto, o sea, no. Okay. Porque somos personas. Así es, y son asuntos familiares, hay que tratarlos con la sensibilidad que se merecen. Sí. Y a final de cuentas son muchas las cosas que un juez tiene que valorar para poder otorgar una pensión o para poder determinar cuál va a ser o el porcentaje o la cantidad de pensión que se le va a dar a una persona. Entre ellos es el grado de estudios que tenían los contrayentes antes del matrimonio, el grado de estudios que tienen después del matrimonio, cuáles eran sus actividades económicas dentro del hogar, cuál era las labores que tenía una persona, las labores que tenía otra persona, cuál era el ingreso económico de la familia, en fin, todo este conjunto de situaciones son las que el juez va a tener que valorar para poder darse una idea de cuál era la realidad del matrimonio. Claro, se va a hacer. El juez tiene que tener la película completa. Así es, para poder al final dictar una sentencia justa. Y voy a platicar un asunto un ejemplo. Un asunto que tengo que no en todas las situaciones se va a conceder esta pensión compensatoria, no en todos los casos se aplica. Eso es muy importante. O sea, a final de cuentas lo que se busca aquí es justicia para la persona que se dedicó a las labores del hogar y no adquirió bienes propios, pero no en todas las situaciones se va a determinar que realmente le corresponde. Voy a platicar brevemente. En este supuesto se casaron 2 profesionistas, incluso con especialidad ambas partes. Al momento de se casaron por separación de bienes, pocos meses después de casados, él adquiere 2 bienes inmuebles y surge el divorcio un año y medio después, y al momento de este divorcio, la señora le reclama una pensión compensatoria, incluso por hasta el 50% de los bienes que él había adquirido. ¡Órale! Entonces, vamos. Y ella no tenía bienes, digamos. Ella no había adquirido bienes durante el matrimonio. Así es. Los 2 profesionistas, los 2 laboraban. Él se encargaba de las labores del hogar, no directamente, pero sí a través de la contratación de una persona, y los 2 estaban en las mismas posibilidades de laborar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí cuando vemos este asunto de una manera
humana. ¿Pensamos realmente que es justo o que le corresponde ese 50% a esta señora? No, pues por algo se divorció al año y medio. Para empezar, Creo que no era lo que ella había pensado. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, realmente para empezar, en Tijuana los inmuebles son carísimos, Sí, ¿no? claro. Este esfuerzo que él venía realizando para poder adquirir esos inmuebles. Sí, claro su patrimonio no creo que lo generó en un año. Pues, así ¿no? así es. Claro que no venía del matrimonio ni del esfuerzo del matrimonio. Venía de mucho tiempo atrás. Entonces, no podemos otorgar una pensión compensatoria a una persona que realmente no generó el esfuerzo dentro de la familia para que se pudieran generar esas posibilidades. Es muy interesante. En una primera resolución se determina que sí le corresponde. ¿La mitad? Como el 40%. No, pues eso era negocio. Eso no era pensión compensatoria. Eso ya era otra cosa. Eso era un negocio redondo. Se recurre esta resolución precisamente con estos argumentos que estamos compartiendo, en el sentido de que es muy poco viable pensar que una persona pueda adquirir 2 inmuebles en un término de 6 meses. Que tenga que compartir sus 2 inmuebles. Así es. Que adquirió en un año y medio. Que no se dio realmente esta figura tampoco de que se haya dedicado a la otra persona preponderantemente al cuidado del hogar. Porque en su momento él también acreditó que pues la persona que se dedicaba a las labores del hogar era una persona que él había contratado. La hermana de él les ayudaba a cuidar a los niños o al niño que había tenido. Ella no estaba en la casa. Pues. Ella no estaba en la casa ni estaba imposibilitada para laborar o desarrollar su vida profesional debido a que se haya tenido que dedicar a las labores del hogar. O sea, realmente las condiciones para que ambos laboraran en igual medida se dieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, en una segunda instancia, el juez, tomando en cuenta todas estas cuestiones, pues determina que no se le tiene que conceder una pensión compensatoria a la señora en este caso. ¿Y se queda sin nada o qué? Sí. O sea, ya se cumple aquí la función de la separación de bienes, que el objetivo era pues que cada quien realizara su patrimonio y que cada quien tuviera la libertad para poder desarrollar su profesión y sus labores, pero no precisamente que le corresponde una pensión compensatoria o una indemnización sobre los bienes que él adquirió. Es que es bien complicado, definitivamente, porque tienes que ver cada asunto en particular. Así es, se tiene que analizar a detalle, con ojo humano. Realmente los jueces tienen una función muy grande y una labor muy, muy difícil en muchas situaciones, porque tienen que adentrarse y realmente tratar de ver. Obviamente se hacen a llegar de testigos, se hacen llegar de pruebas. Si hay menores, pues también se entrevistan a los menores en determinado momento, sobre todo para temas de custodia. Pero los jueces tienen que hacerse valer de todas las herramientas necesarias para poder ellos ver el fondo o el trasfondo, ¿no? O sea que siempre está el tema de la señora que tiene 20 años dedicándose al hogar, no tuvo ninguna propiedad a su nombre, no tiene sus tarjetas de crédito propia, no tuvo ingresos más que lo que le podía transferir el marido. Y eso es un caso fácil, digamos, ¿no? En cierta medida, porque se actualizan pues los supuestos, ¿no? Pero este caso que nos comentas, pues está así como medio forzado para entrar en un tema de pensión compensatoria, que pues quién sabe si sea lo mejor, ¿no? O sea, también pues se trata de ayudar a los desprotegidos. Sí. Y no de utilizarlo como un negocio. Como una herramienta. Como una herramienta para adquirir dinero fácil. En la segunda resolución, precisamente lo que argumenta el juez al resolver es que la persona que la solicitó no estaba en una desventaja para poder laborar ni para poder desarrollarse profesionalmente frente a la pareja. Estaba en las mismas posibilidades y que pues claro está también que esta situación de la adquisición de bienes pues no estaba acreditado que se había realizado por el esfuerzo del matrimonio, para empezar por el tiempo que duró, ¿no? Entonces pensión compensatoria se podría decir que se llama cuando tú te casas por separación de bienes. Y si tú te casas por bienes mancomunados se diría alimentos. Son figuras diferentes. La cuestión de la reparación económica, tratándose del patrimonio que adquirió una de las partes durante el matrimonio, podemos manejarlo como la pensión compensatoria. Ahora, los alimentos, que son un poco diferentes, siempre se van a dar ante aquella necesidad o ante la persona que tenga la necesidad de
de que se les paguen estos alimentos. Puede darse en cualquiera de las dos figuras, no importa que esté casado por sociedad conyugal o que esté casado por separación de bienes. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Un matrimonio de 20 años, el señor se dedicaba a generar dinero para la familia. De 20 años de casados. Sí, 20 años de casados. Y la señora no laboró, bueno, no laboró fuera del hogar, se dedicaba a las cuestiones del hogar. Sí. Y pues por eso ella no generaba o no tenía esta actividad laboral ni este desarrollo profesional que pudo haber desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al momento del divorcio? Bueno, pues, ¿qué dice la señora? Me siento desprotegida, me siento que tengo la necesidad, obviamente, de que por lo menos por un tiempo se me asigne una pensión alimenticia por parte de mi esposo, porque yo no laboré, tengo que ingresar a la vida laboral, tengo que obviamente ver la manera en que pues en determinado momento ya pueda yo adquirir o tener mi propia economía, tener mi propio desarrollo profesional, pero en este momento sí requiero ayuda. Claro. Entonces ahí es cuando entra también una pensión alimenticia, no solamente la de los hijos, porque esa es para los hijos. Punto y aparte, ¿no? Esa es sí o sí para la pareja. En este caso que se acredite esta necesidad, y también aquí hay ciertos criterios en donde no va a ser para toda la vida, ¿no? El juez también, tomando en cuenta las circunstancias. Como te da un tiempo para adaptarte. Así es, de edad, de profesión, de actividad. Al final la moraleja es que tenemos que ser autosuficientes. Así. A final de cuentas, después del matrimonio, existe también una figura que superada por la Corte también, que se llama libre desarrollo de la personalidad, que prácticamente consiste en pues que las dos partes tienen derecho a volver a tomar su camino y rehacer su vida en base a lo que ellos consideren y piensen. Entonces, claro que después de este divorcio tiene que darse este derecho para ambas partes, pero claro, se deben de garantizar primero el hecho de que si una de las personas está en un estado de necesidad de alimentos por la situación que se venía dando en el matrimonio, pues hay que salvaguardar esos alimentos. Claro. Ya el juez determinará la forma y los tiempos en base a las circunstancias de cada asunto en particular, pero sí existe ese derecho para la persona que se dedicó totalmente al hogar. Oigan, sí, es como una indemnización, no se puede dejar a las personas ahí abandonadas a ver de qué van a vivir y qué van a hacer. O sea, entiendo que la gente se divorcia enojada, pero también no podemos ser así. Entonces, ¿qué hacen las leyes y la corte y los juzgados? Pues tratan de proteger a las personas que está desvalida, ¿no? Que no tiene la suficiencia económica, que no tiene un trabajo, que apenas va a empezar a buscarlo, que pues se tiene que actualizar porque si nunca lo hizo, pues no es fácil. Sí, se le tiene que dar la oportunidad. Que existan estas y que pues hay abogados como Tuli que lleven esos asuntos tan interesantes, porque yo creo que son del diario, ¿no? Sí, y son situaciones que yo creo que si platicamos con muchas personas podemos encontrar más y más supuestos. Desde mi punto de vista, se han dado tanto de un divorcio en conflicto como en un divorcio voluntario, en donde incluso en esta situación, en este asunto, fue el señor el que le dio una pensión alimenticia a la esposa por la situación en la que se dio el divorcio por un tiempo. Ellos mismos lo pactaron, 3 años, se le dio una pensión por ese tiempo para que ella pudiera establecerse, terminar sus estudios. Y echarse a volar. Así es, entonces podemos encontrar muchas historias de éxito y muchas historias de terror. Así es. ¿Y cuánto duran las pensiones compensatorias o cómo se calculan? ¿Cómo funciona ya en la práctica, ya que el juez ha determinado cómo las extiende o qué? Ok. Tratándose de la compensación por lo que refiere a los bienes inmuebles que uno de los dos adquirió, y que ya en las circunstancias que hemos platicado, es hasta el 50% de los bienes. Es decir, si yo me dediqué a las labores del hogar, no adquirí bienes, mi pareja sí adquirió bienes y se da esta disolución del matrimonio, bueno, es hasta el 50% de los bienes que ella ha adquirido la otra parte. O sea que la gente que piensa que se casó por bienes separados para evitar compartir su patrimonio está totalmente equivocada. Si se dan estos supuestos, sí. Porque ya hemos visto, pues de todas maneras, porque si no adquirió nada, aunque trabajara la otra persona y no le piensa compartir nada. Así es. Digo, se daba anteriormente, ¿no? Que se utilizaba esta figura como pues para evadir, que no todo es mío. Así es. Wow. Pero es precisamente el espíritu de
de la Suprema Corte al momento de emitir todos estos criterios de que realmente llegue la justicia a las personas que la necesitan. O sea, Claro. que sea una resolución justa para ambas partes. Y también ahí es donde volvemos al punto en que no se está vulnerando un derecho de la propiedad de quien haya adquirido un bien inmueble. O sea, se está salvaguardando y se está indemnizando o reparando un Eso ya está desequilibrio súper económico. acreditado. La Corte ya lo dijo y ya. Así es. Wow. Se está reparando un desequilibrio económico que se dio durante el matrimonio. Uy, qué padre. Sí, es híjole, es un tema muy amplio, es Sí. muy interesante. 50% de las bienes que adquiriste le tienes que compartir. ¿Y cómo se los compartes? Bueno, el juez va a determinar en base al estudio que realice de este asunto con el ojo crítico, ya va a determinar él pues cuál es el porcentaje que a su juicio le corresponde a la persona que le está solicitando. No en todos los supuestos tiene que darse este 50%, Sí, sí. puede ser un 40%. Pero ser puede un llegar hasta 30%, el 50%. Pero puede llegar a ser el 50%, es decir, igualando un poquito la figura de la sociedad conyugal. Ok. Entonces, No, pues entonces, sí puede... ¿ya para qué existen los bienes separados? Sí, digo, pueden existir. O sea, por ejemplo, tenemos este supuesto que acabamos de platicar en donde ambos estaban en las mismas posibilidades de elaborar. Sí, ¿no? el tema es que alguien no se aproveche del otro, ¿no? Así es, ese es el Y lo punto te tengan principal. ahí trabajando de a gratis y al final, gracias por participar, ya se puede decir nada, ¿no? Así es, ese es yo creo que diste en el punto medular, o sea, que no exista ese aprovechamiento de alguna Sí, forma claro. o que se quiera Oye, ya es que ya es invisibilizar. esclavitud porque te tuvieron trabajando sin un pago, no tuviste nada y después te dijeron gracias por participar y no te tocó ni finiquito. Sí, yo creo que las personas que lo que hacen que hacemos las labores del hogar y que hacen que somos muchísimas, o sea, es una cuestión de buena voluntad, ¿no? Nunca se está haciendo el trabajo pensando en que en algún momento puede Pues existir. no, pero Si llega ese momento es pero cuando la gente muchas cambia, personas... licenciada. es Y cuando... de quien te casaste no te vas a estar divorciando. Sí, la gente cambia y las posibilidades. O sea, la gente sí se casa bien enamorada y hace el trabajo que le digan y si no tienes que trabajar, pues te quedas en tu casa y atiendes todo. Pero ¿qué pasa después? Sí, es aquí donde entran estos criterios precisamente para proteger a las personas. Protegerte de ti misma, casi, casi. O sea, de que nunca exigiste o no sabías. Porque como tú dices, lo hacías de buena fe, ¿no? Y nadie se casa, me imagino, esperando divorciarse. Así es. Sí, pero sí es una cuestión que yo creo que debe de difundirse para que Sí. todos lo tengan en cuenta, hombres y mujeres. Hay muchas personas que están, como dices, casadas y que piensan que por darse estos supuestos no hay otra opción, ¿no? O que Ajá. piensan que de alguna manera van a quedar desprotegidos. Bueno, pues ya existe esta figura que de alguna manera lo que busca es proteger sus derechos y sobre todo que no se deje sin valorar todo el trabajo que han realizado dentro de su matrimonio. Entonces puede ser por separar bienes que compartan, puede ser también un pago en especie. Sí, ya la forma en la que se indemniza, recordemos que también los acuerdos pueden ser voluntarios, es decir, ya si en determinado momento sobre esta pensión compensatoria, si llega a un acuerdo, ya sea sobre algún tema de algún bien inmueble o si llega a un acuerdo de una cantidad en específico, bueno, pues eso ya es muy a criterio de las partes que vayan a hacer ese acuerdo. Claro que se puede dar, o sea, no tiene que ser estrictamente el porcentaje que marca el juez, puede darse también esta cuestión voluntaria en la que se puede entregar alguna cantidad. ¿Como un convenio se puede firmar? Así es, o que se van a dar ciertas cantidades o que se va a cubrir de tal o cual forma y si las partes lo aceptan, pues adelante, o sea, se puede dar sin problema. Wow. El acuerdo de voluntades, a final de cuentas, o sea, es lo más importante, ¿no? Así es. Digo, de alguna forma, al hacer un acuerdo de voluntades, pues garantizan que ambas partes se quedan tranquilas con el acuerdo. Claro, es que yo creo que siempre eso es importante porque las dos partes están de acuerdo, más allá de un juez que determine donde la mayoría de la gente no va a quedar, una de las partes va a quedar muy insatisfecha o las dos. Así es. Sí, ahí en ese supuesto pues es lo que diga el juez y no precisamente lo que de alguna forma pues estuvieron de acuerdo los dos, ¿no? Que
bien dicen, o sea, el hacer un convenio pues es ni todo lo que tú pides ni todo lo que yo pido, es de alguna manera buscar un punto medio en que ambas partes estén tranquilas y conformes, ¿no? Y funciona igual que los alimentos, o sea, se extingue al momento porque dura ciertos años, se tiene que pedir al juzgador que ya la cancele o algo así, o... El juez, tratándose de una pensión alimenticia, en este caso para la pareja después del matrimonio, el juez va a fijar un tiempo. O sea, en base a los elementos que ya hemos visto de cuál es la situación de ambas partes al momento del divorcio, como puede ser uno profesionista, puede ser que la otra persona no sea profesionista, puede ser que los dos estén en el mismo supuesto, puede ser que incluso una persona a lo mejor tenga alguna discapacidad. O sea, se pueden dar muchos supuestos, y analizando todo esto, el juez va a determinar una pensión alimenticia por un tiempo en cierta cantidad, y esa pensión es la que en determinado momento se tiene que respetar y cumplir. Pueden ser, o sea, ya aquí los supuestos son muchos, podemos hablar de 3 años, de 5 años, ya es a criterio del juez. Okay. ¿Y cómo ves a los jueces aquí en Baja California? ¿Cuál es tu experiencia con esos temas? Yo he visto que este criterio y estos criterios se han aplicado muy bien. Digo, a final de cuentas somos humanos y tenemos a veces una percepción distinta, ¿no?, de los asuntos, pero a final de cuentas creo que se han aplicado de forma correcta, o sea, y lo que se busca, a pesar de que en algunos momentos no estemos de acuerdo con una resolución, lo que se busca es precisamente esto, ¿no? Justicia para una de las partes. Digo, sí ha habido claros supuestos en los que se interponen ciertos recursos porque no se considera que la sentencia es lo correcto, equitativa, y a lo mejor en un segundo tribunal resuelve, ¿no?, una cuestión diferente, como en el caso que les platiqué. Pero yo siento que de alguna manera los jueces han adoptado muy bien estos criterios, y digo, la justicia sigue evolucionando, ¿no? Todos los días tenemos nuevos supuestos, nuevos criterios, y tenemos que irnos actualizando y viendo todos los elementos que tenemos en determinado momento que analizar para poder, tanto como abogados litigantes, hacer una mejor solicitud, hacer una mejor demanda, y los jueces en su momento, bueno, pues tengan mejores elementos para poder resolver también. Oye, ¿y qué piensas tú del derecho familiar? ¿En el derecho familiar se gana, se pierde, o no es así? ¿Ese no es el tema del derecho familiar, ganar o perder? No, aquí el derecho familiar es muy amplio, y siempre tenemos que partir de cuando hay hijos menores de edad. A veces, y lo voy a platicar en consulta, muchas ocasiones me dicen, no, es que me dice el papá o me dice la mamá que me va a ganar. Aquí nadie gana ni nadie pierde. Sí, o sea, aquí los únicos que deben de ganar son los menores. O sea, de que va a haber una pensión alimenticia, va a haber una pensión alimenticia. La convivencia, ahí tenemos una idea errónea que es un derecho principalmente de los padres, y no, es un derecho de los menores. Principalmente los menores tienen derecho a convivir con sus padres. Entonces, tratándose de menores, aquí es bien importante, y yo siempre lo digo en cualquier asunto, hay que hacer el esfuerzo para que los menores tengan esa tranquilidad. O sea, el asunto puede ser tan complejo o tan asertivo y concreto como las partes lo quieran hacer. Si quieren llegar al juzgado y estarse peleando y estarse aventando cosas, bueno, pues esa es su decisión, ¿no? A final de cuentas, los que van a sufrir y los que van a tener estas consecuencias son los menores. Entonces, no, pues sí, y en el tema de la pensión compensatoria igual, no es que te haya ganado, ¿no? O hayas perdido. Exacto, es lo que de alguna manera le correspondía ya, por todo este trabajo que se dio dentro del matrimonio. No es vuelvo a lo mismo, no es una violación a un derecho patrimonial, es lo que en determinado momento le corresponde a esta persona por haber laborado todos estos años al cuidado del hogar. Me gusta el concepto, la verdad que ahí es donde podemos ver nosotros como abogados o ustedes como ciudadanos la aplicación de nuestros derechos humanos, el respeto de nuestros derechos humanos al libre ejercicio, al patrimonio, a una compensación, a libertad de ejercicio, de trabajo. ¿Cómo tenemos tantos derechos y de repente no sabemos? ¿Cómo los ejercemos? Y la Corte de repente saca unas buenas jurisprudencias que verdaderamente protegen
a las personas y nosotros pues tenemos que conocerlas para aplicarlas en nuestro beneficio, porque los derechos de repente se me figura que están así como en el cielo volando y no los estamos usando porque no los estamos identificando, no los estamos viendo y no los estamos usando, ¿verdad? Así es. Y sobre todo muy importante, o sea, siempre que hay una cuestión familiar, digo, hay especialistas para todo, ¿no? Sí, Nos sí, sentimos claro. mal, vamos al médico. Tenemos algún problema con nuestra contabilidad, pues vamos al contador, con el contador. Lo mismo pasa en temas de derecho Legales, familiar, sí. en temas legales. O sea, tenemos alguna duda, queremos resolver qué pasaría en cierta situación, bueno, pues también tenemos que ir al abogado. Sí, y en este caso es un abogado familiar, ¿no? Así. Civilista es lo mismo Sí, casi. derecho civil, familiar, generalmente los abogados que manejamos Son especialistas de eso. en temas civiles y temas familiares va como, es Junto el con mismo pegado, ¿no? procedimiento actualmente. Entonces sí va un poquito junto con pegado, aunque hay abogados que sí se especializan muchísimo más y únicamente en temas familiares. Entonces, en mi caso particular, yo manejo los dos, pero sí es importante esta asesoría, y no Claro. solamente esta asesoría cuando ya tenemos el problema encima, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa. Ya me llegó la demanda y Claro. me notificaron hace 4 días, ¿no? ¿Qué hacemos? No, pues... Entonces, sí también se tiene que dar esta cultura, sobre todo de la prevención. O sea, De irnos pasa? informando. ¿Qué pasaría en el supuesto de si las cosas no van bien? ¿Cuáles son los supuestos? ¿En dónde me encuentro? ¿Cuál es mi situación legal? O sea, Sí, ¿qué sí, va sí. a pasar, no? O sea, un punto de vista legal, que a final de cuentas creo que es eso, ¿no? La cultura de la prevención también en temas legales, no solamente cuando ya tengamos la bronca Claro, encima. antes de, si ya estamos pensando que ya no vamos a aguantar, pues órale, vamos aquí con la licenciada Estefanía Campos o el abogado que ustedes consideren más adecuado, pero pues ella, miren, presta sus servicios en materia civil y familiar. Eres también miembro de un colegio de mujeres abogadas, Sí, ¿verdad? de la barra de abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco. Y pues ahí también se actualiza, ¿no? Platícanos. Sí, también reúnen? tenemos sesiones 2 veces al mes, somos especialistas en diversas materias. Hay abogadas que manejan temas de derecho laboral, temas de derecho penal, temas de derecho fiscal, civil, familiar. No nos enfocamos en una rama en específico del derecho, entonces tenemos muchos puntos de vista en las sesiones. Grupo de mujeres profesionistas abogadas. Así es. Se hacen fuertes, pues así le tenemos que hacer. Así Muy es. bien. Somos la primera barra de abogadas exclusiva para mujeres abogadas en el país. Wow, qué padre. 52 años. ¿De verdad tanto? Sí. No, pues felicidades. Sí. Pues qué bueno que ese tipo de cosas respaldan tu carrera. Y pues felicidades, gracias por venir con nosotros a compartir este tipo de temas. Y pues aquí la licenciada Estefanía Campos, ya saben, los temas familiares, ella pues con gusto los puede ayudar. Y si no, pues vayan con su abogado de confianza, pero asesórense. Siempre esta información es muy útil. Vayan con su especialista y pues a resolver y a ejercer nuestros derechos. Así Muchísimas es. gracias por habernos Sí, acompañado, Lick. muchísimas Y aquí están gracias. las puertas abiertas cuando gustes traernos así en estos temas interesantes. Ay, claro, aquí, claro que bienvenida. sí. Muchísimas gracias. Y pues Sí. esto fue Cafeteando Derecho con Sara Chávez. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.